Hoy estaremos hablando sobre los dos testigos del Apocalipsis. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su objetivo? Porque ellos van a venir a pregonar, a predicar a la tierra. ¿A quiénes les van a predicar? ¿A qué generaciones van a predicar ellos? Veamos, ahí en el Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos días son equivalentes a 3 años y medio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra de toda plaga cuantas veces quieran. Solo ahí ya tenemos un tips, podríamos decirlo. ¿Quiénes son estos dos testigos? Sabemos perfectamente a quienes se les dio poder por convertir las aguas en sangre. ¿A quienes se les dio poder para que pudieran profetizar? Y como dice aquí la escritura, a fin de que no llueva. Elías y Moisés. Ahí estamos todos. Hasta ahí todo está bien, todo el mundo lo entiende. Excelente. Pero realmente, ¿quiénes son estos dos? ¿Será que en sí va a venir Elías y Moisés? ¿O sucederá como en la primera venida del Mesías? Cuando vino Juan el Bautista y él dijo, ya vino Elías. ¿Y por qué no se dieron cuenta ellos que había venido Elías? Hasta que el Señor Jesús se los declaró a sus discípulos. Veamos qué dice la Escritura. Allá en Mateo capítulo 17, versículo 10. Ahí los discípulos le preguntan al Señor Jesús en el 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Esto es muy maravilloso. Restaurará todas las cosas. O sea, Elías venía a restaurar. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá en ellos. O sea, el objetivo era restaurar. Ahora, ¿por qué enfatizo en esta frase? Pero veamos todavía algo más. Allá, siempre aquí en Mateo, en el capítulo 11. Capítulo 11 dice en el 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir esto? Era complicadísimo ganarse la salvación. Era muy complicado ser salvo, porque solo había maldad en los pensamientos de los judíos, porque solo había maldad en el pensamiento de las personas. Era tan complicado como los días de hoy. Es complicado hablarle a cualquier persona palabra de Dios, porque hay quienes hasta se ofenden. Así era en aquellos tiempos. Hay gente que en vez de causarle agrado, le causa ofensa que se le hable palabra de Dios. Por eso sí, Él va a venir a restaurar. Él va a venir como una luz antes de. Pero veamos, ¿qué dice? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El Señor se los aclaró para que estuvieran seguros que él era, que Jesús es el Mesías. Él les quiso haber dicho, yo soy el Mesías porque Elías ya vino. Él es aquel Juan el Bautista que venía con un solo objetivo, para restaurar el mismo objetivo que había en tiempos de Elías. Tiempos de Elías reinaba la oscuridad en Israel. Ya eran pocos los que creían en el reino de los cielos. Pero hay algo aún más confuso en esto.
Y este es el objetivo de esta enseñanza, allá en Malaquías. ¿Por qué vamos a tocar esto? Porque la otra vez hablábamos lo que es una recapitulación. Una recapitulación son los hechos más trascendentales de una narrativa histórica, de un acontecimiento histórico. Entonces, una recapitulación me dice a mí de manera trascendental los hechos más importantes, donde lo que es la narrativa cronológica pareciera que pasa a segundo plano. Y por eso es que hay mucha confusión y mucho enredo en muchos. Se preguntan, ¿es la primera venida? ¿De qué está hablando aquí? ¿De la primera venida o de la segunda venida? De las dos. Es como en Apocalipsis 2. ¿De quién está hablando? ¿De la iglesia o de Israel? De los dos, porque es una recapitulación. Es como en Génesis, igual todas las recapitulaciones. A veces nos preguntamos de quién estará hablando. Y muchos dicen, es que habla de este, es que habla del otro. Y no hay nadie se pone de acuerdo por lo mismo. Pero veamos qué sucede en el 4, para aclarar un poco más el panorama. Dice el 4.1 de Malaquías, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. En aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Aquí está hablando de el fin de todo, de los tiempos, de su segunda venida. Pero veamos, sigamos más adelante. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí ya está hablando de la primera venida. Pareciera ser confuso. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces queremos extractar de lo que ya está extractado, porque aquí ya no hay nada que extractar, ya está extractado. Ese es el problema. Sigamos leyendo. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, y en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. Ya vuelve a hablar otra vez del fin de todos los tiempos. Dice, acordado de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Ya nos vuelve a hablar otra vez del fin de los tiempos, nos vuelve a hablar otra vez del Apocalipsis. Pero sigamos leyendo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Nos vuelve a hablar otra vez de su primera venida, de restaurar los tiempos. Ese es el problema por el cual muchas veces muchos se confunden en el estudio de la palabra. Porque tenemos que tener presente que la Escritura no es un libro común y corriente. La Escritura no es un libro común y corriente. Entonces, si nosotros no tratamos de comprender esto, nos enredamos y al final de cuentas no sabemos ni de quién está hablando, de qué está hablando. Vemos historias repetitivas, vemos historias inconclusas. ¿Por qué? Porque a veces lo que interesa son los hechos trascendentales y no el orden cronológico. Y a veces el orden cronológico es fundamental. Como en los 7 sellos sí tienen que tener un orden cronológico, porque ese es el principio y el fin de todo. Hablando de los últimos tiempos, del fin del mundo. Los 7 sellos es el principio y el fin, por eso tiene que tener un orden cronológico. Ahora lo demás no, porque afuera nos vienen y nos amplía los temas que vemos después de los 7 sellos, por lo mismo. Veamos qué dice la Escritura. ¿Por qué es importante esto? Porque por eso es que existe mucha confusión, mucho enredo. Sigamos leyendo. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí sucede algo trascendental. Aquí nos está hablando de las 7 plagas postreras. Aquí es donde va a acontecer, en el 6º sello, porque en la 6ª trompeta, perdón. Porque en la 7ª trompeta es el fin de todo. Ahí se termina todo. El Señor Jesús bien pudo haber revelado solo los 7 sellos y ahí está. Pero Él nos regaló los otros temas para amplificarnos bien cómo van a suceder las cosas.
Él pudo haber entregado, bueno, aquí está el orden cronológico y diríjanse por eso. Él es un Dios de amor, un Dios que no quiere que nadie se pierda. Por eso nos lo amplía. Nos amplía la era milenial, nos amplía lo de las bestias, nos amplía el gran trono blanco, nos amplía las plagas postreras. Que todo lo que va a suceder está dentro de los 7 sellos. ¿Por qué le digo esto? Sigamos leyendo. Cuando dice la escritura en el 11:7, siempre aquí el Apocalipsis, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Qué es lo que les digo? ¿Quién es la bestia que sube del abismo? Satanás, la serpiente antigua. Y esta serpiente, esta bestia, dice que saldrá después de los 1000 años. O sea que aquí ya va a andar suelta. O sea que aquí ya se han cumplido los 1000 años. Esto va a suceder después de la era milenial. ¿Cuándo se cierra entonces el ciclo de la era milenial? Me voy a adelantar un poquito, pero para que lo entendamos mejor. En la quinta trompeta, allá en el 9:11, dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que traducido es destructor. Es en la quinta trompeta donde se cierra el ciclo de los 1000 años, porque ya aquí en la sexta trompeta ya va a andar libre Satanás, ya va a andar libre porque aquí ya ha salido del abismo. Esto es para aclarar el panorama, que aquí se está cerrando todo el episodio del fin del mundo. Y para rematar, aunque me estoy adelantando un poco, pero es para aclarar el panorama. En el 11:18 del Apocalipsis, en la séptima trompeta dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Ahí está todo, ahí se consume todo. Dice, y el tiempo de juzgar a los muertos. Aquí está hablando del gran trono blanco del Apocalipsis 20:13, del 20:11 en adelante. Y dice, y de dar el galardón a sus siervos, los profetas y a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahí se termina, ahí se cierra todo. Ahí se cierra toda existencia de la humanidad. Y digo toda existencia porque aquí no es que se vaya a hacer ceniza, no, aquí van al infierno, aquí se termina todo lo que es el mundo actual. Aquí se termina, aquí es el fin de todas las cosas. Esto es importante que lo sepamos, que los 7 sellos del Apocalipsis es el principio y el fin del fin del mundo, valga la redundancia. Ahora regresando a estos dos testigos. Estos dos testigos son en la sexta trompeta, que es donde van a suceder las 7 plagas postreras, las que tenemos ahí de hecho adelantito las tenemos, todo lo que va a suceder. Allá en el Apocalipsis 16, las copas de la ira. Aquí, las copas de la ira va a suceder en esta etapa, en el 11:6 del Apocalipsis. Ahí se va a cumplir esa profecía. Durante esos 3 años y medio van a suceder un montón de cosas. Va a ser lo peor, tal vez. Lo peor que va a sufrir la humanidad. Porque van a ser durante esos 3 años y medio donde se va a derramar la copa de la ira. Durante esos 2 testigos, que es lo que le llaman la ira de Dios. Ya, para terminar todo. Esto es tremendo. Entonces, para concluir, estos 2 profetas que se levantarán van a ser 2 profetas con el espíritu y el poder de Elías y de Moisés. Gloria a Dios. Los esperamos en la próxima enseñanza, deseando que todo esto sea para edificación de nuestras vidas. Amén.